Josué Delgado, soy residente de segundo año de Anestesiología de la Universidad Pontificia Bolivariana y voy a presentar el día de hoy la charla titulada Anafilaxia perioperatoria, lo que quisimos saber, pero preguntamos muy tarde. Agradezco a los presentes acá que me están acompañando y a las personas que están conectadas también, y agradezco mucho a la doctora María Isabel Osorio, quien fue mi asesora para esta charla. Vamos a tratar de responder estas 4 preguntas fundamentales en el desarrollo de la charla. Primero, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las principales definiciones y cuáles son las principales confusiones que se presentan para definir este tema? Segundo, ¿por qué es importante? ¿Qué tanto se presenta? ¿Qué tanto se nos mueren esos pacientes y qué tanto se nos complican? ¿Y por qué debemos saberlo? ¿Por qué debemos preguntarnos de esto? Tercero, ¿cuáles son los sospechosos? De esa gama de medicamentos que utilizamos, de esa gama de sustancias o de productos que utilizamos, ¿cuáles son los principales sospechosos de causar reacciones de hipersensibilidad de anafilaxia? Y finalmente, pues entonces todo eso ¿para qué? Para definir qué vamos a hacer. ¿Listo? Vamos a ver entonces de qué estamos hablando, por qué es importante esto, y traigo a colación unos conceptos que muchas veces se prestan para confusión, y es tratar de definir qué es hipersensibilidad, qué es alergia, qué es reacción cruzada y qué es anafilaxia. Hablamos de hipersensibilidad de un conjunto de reacciones en el cuerpo que están mediadas por sustancias vasoactivas y sustancias que alteran la motilidad vascular en el organismo y que están desencadenadas por la reacción a un estímulo, sea cual sea ese estímulo. Y hay 5 tipos de reacciones de hipersensibilidad. La más fácil, la más conocida para nosotros es la hipersensibilidad inmediata o hipersensibilidad tipo 1, que es aquella hipersensibilidad mediada por IgE, en la cual esa IgE, inmunoglobulina E, va a llevar a la degranulación de basófilos y mastocitos. Y hay otros tipos de hipersensibilidad, la tipo 2, que es una hipersensibilidad de tipo citotóxico, en la cual hay activación de los linfocitos TH2 a través del complejo mayor de histocompatibilidad, hipersensibilidad, tipo 3, que también tiene un papel importante en la anafilaxia, que es aquella mediada por inmunocomplejos que van a activar el complemento para desencadenar toda esta cascada inflamatoria, y unas menos frecuentes, la tipo 4, que es la hipersensibilidad retardada, que nos da reacciones muy graves, potencialmente mortales, como el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica y el síndrome de Dres medicamentoso. Y una tipo 5, que es menos frecuente para nosotros, y que tiene que ver con mediadores no inmunes en el sistema. De todas esas reacciones de hipersensibilidad, la hipersensibilidad tipo 1 es la que nos atañe el día de hoy, que es la que se relaciona con hipersensibilidad inmediata y que es la que lleva al término de alergia. ¿Qué es la alergia entonces? La alergia es un tipo de reacción de hipersensibilidad que se da por reacción a la inmunoglobulina E. Cuando esa inmunoglobulina E se pega al basófilo, al mastocito y lo degranula. Y un término muy importante del que vamos a hablar y que tenemos que estar muy pendientes porque siempre nos vamos a enfrentar a combinaciones de medicamentos que nos llevan a tomar decisiones difíciles es la reactividad cruzada. La reactividad cruzada es aquella reacción de hipersensibilidad que se da cuando hay una exposición a un estímulo que no es el originalmente, al que el cuerpo originalmente se sensibilizó, sino que es un estímulo que comparte un epítope, comparte un apteno, sea una cadena idéntica o una cadena similar que es capaz de desarrollar la misma respuesta. En todo ese espectro de reacciones tenemos que hay reacciones pues, más leves y reacciones más severas, y la reacción más severa en este espectro de las reacciones de hipersensibilidad es la anafilaxia. Nos definen clásicamente la anafilaxia como una reacción en este escenario medicamentosa, pero también puede obedecer a alergenos que son de naturaleza alimenticia o de naturaleza ambiental, pero en nuestro contexto es una reacción medicamentosa que es inesperada, que es súbita, que casi nunca la pensamos y no la tenemos pues como en la cabeza cuando sucede, y que amenaza la vida. Muy importante, tenemos que preguntarnos siempre qué es lo que está pasando, qué ese paciente amenaza la vida y por qué ese paciente llega a un colapso circulatorio, a una hipotensión profunda y potencialmente a un choque vasopléjico que nos lleva a la muerte. Entonces la anafilaxia por definición es una reacción, en resumen, súbita, inesperada, que amenaza la vida y que casi no la conocemos y que casi no nos preguntamos por ella. Por eso es importante. Dentro de los mecanismos fisiopatológicos hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que siempre va a haber subyacente la degranulación de basófilos y mastocitos que nos van a liberar mediadores vasoactivos, principalmente la histamina. Pero también hay otros mediadores inflamatorios que tienen que ver con la cadena de las ciclooxigenasas, donde están las prostaglandinas, los tromboxanos y la activación del sistema quinina calicreína. Se han descrito recientemente 4 vías de las reacciones de hipersensibilidad. La vía clásica dependiente de IgG, que cuenta para el 50-60% de los casos, en la cual hay una sensibilización previa del paciente
a esta sustancia que va a desencadenar la reacción más adelante. Los basófilos están activados y los mastocitos están activados con todas estas IgE expresadas en su membrana, y hay IgE circulante que van a recibir esa sustancia de esos epítopes, se van a pegar a esos epítopes y va a degranular. Y esas reacciones de degranulación llevan al colapso circulatorio, en los casos pues, de anafilaxia, que si bien no es muy frecuente, sí va a ser muy importante. La vía no clásica se relaciona con reacciones que conocemos como no IgE, no están mediadas por IgE, sino que están mediadas por inmunocomplejos. Esos inmunocomplejos van a activar cascadas del complemento que finalmente van a activar los basófilos y mastocitos. Entonces aquí ya estamos hablando de hipersensibilidades de tipo 2. O sea, no son alergias, porque las alergias son hipersensibilidades de tipo 1. Hay hipersensibilidades no inmunológicas también por estimulación directa de los mastocitos. Se ha descrito recientemente ese receptor, el MRGPX2, que es un receptor X2 acoplado a proteína G relacionado con el sistema MAS, que lo que hace es degranular basófilos y mastocitos. Y finalmente hay vías no alérgicas por mediadores inflamatorios, como las prostaglandinas y los leucotrienos en el caso de la alergia a los AINES, por ejemplo, o de las reacciones de hipersensibilidad a los AINES, y la activación del sistema quinina-calicreína en el caso, por ejemplo, de reacciones de angioedema, de edema hereditario o de angioedema relacionado con inhibidores de la ECA. Todo esto, pues, digamos que suena muy complejo, pero en la práctica, finalmente lo que vamos a ver es que independientemente de la vía inmunológica, el resultado es el mismo. El resultado es un potencial colapso circulatorio y que, dependiendo de la vía, va a ser la severidad del cuadro, siendo más severos los de la vía clásica y menos severos los de la vía no clásica. Cuando hablamos de choque anafiláctico, finalmente hablamos de una situación que nos lleva a un colapso circulatorio por diferentes mecanismos. La histamina nos lleva a vasodilatación y a aumento de la permeabilidad capilar. La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar va a tener dos fenómenos. Primero, va a haber fuga de líquidos del espacio intravascular al espacio extravascular, causando una hipovolemia relativa. Esa hipovolemia relativa va a llevar a que haya una disminución del llenado ventricular. Y ese llenado ventricular se va a ver disminuido no solo por esa hipovolemia relativa, sino también por la vasodilatación venosa y por un aumento de la capacitancia venosa. Entonces vamos a tener comprometida la precarga, va a estar muy baja la precarga. Pero como hay vasodilatación, también va a estar comprometida la perfusión periférica por una disminución de la resistencia vascular periférica. Entonces no tenemos precarga, no tenemos poscarga. Por consiguiente, vamos a tener una caída del gasto cardíaco, y esa caída del gasto cardíaco relacionada con hipoperfusión coronaria, con disminución de la contractilidad miocárdica, con edema pulmonar y con broncoespasmo, nos va a llevar finalmente a que haya hipoxemia, hipoperfusión tisular y choque. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Se han publicado muchos estudios y muchas series relacionadas pues, con la epidemiología de la anafilaxia y de las reacciones de hipersensibilidad, y se ha encontrado muchísima variabilidad que depende de las regiones. Entonces vemos esos rangos tan amplios acá en la pantalla, con incidencias de 1 en 1250 hasta 1 en 20.000. Eso pues es una diferencia amplísima. Recientemente en el 2021 nos hablan de una incidencia de 1 en 350 a 1 en 18.600. Y el NAP6, que es el estudio del National Audit Project del Reino Unido, que se publicó en el 2018, que incluyó únicamente casos de reacciones severas anafilácticas, habla de una incidencia de 1 en 10.000, pero ellos dicen que probablemente hay un subregistro, que probablemente no se cogieron todos los casos y que esa incidencia puede ser menor incluso de 1 en 10.000. En todo caso, la epidemiología varía ampliamente según regiones, y esto depende de varias cosas. Primero, de la sensibilización que tenga a alergenos del entorno por la alimentación, de la sensibilización que tenga a medicamentos por las prácticas y los protocolos de cada lugar, y a factores genéticos. Digamos que esos tres factores explicarían por qué hay tan amplia epidemiología. Que es importante que, si bien es poco frecuente, en su incidencia en cuanto a mortalidad también es poco frecuente, pero puede ser devastadora. Se hablan de mortalidades desde el 0 hasta el 1.4% en algunas series, y el NAP6 identificó 1 en 26.6 casos. Eso es menos del 2% de mortalidad. Esos son los datos del NAP6 entonces, un estudio muy juicioso. Ya pues todos estamos familiarizados con los diferentes NAP que han existido. El NAP6 habla de anafilaxia en diferentes escenarios, y durante un año tomaron 3 millones de anestesias. En esos 3 millones de anestesias ya vimos 1 en 10.000 presentó reacciones anafilácticas. Recordemos que ellos solamente incluyeron reacciones severas, reacciones potencialmente fatales. Identificaron que la causa más común fueron los antibióticos, seguido de los relajantes neuromusculares, que ya vamos a hablar un poquito más de esto.
Hablaron de una supervivencia de más del 96% y la atribuyeron esa supervivencia a que en la mayoría de los casos hubo un reconocimiento temprano y una actuación temprana por parte de los anestesiólogos. La principal manifestación clínica en todos los casos, independientemente de la severidad, es la hipotensión. Entonces, una hipotensión inexplicada que no se nos relacione con algo que estemos haciendo dentro del acto anestésico nos debe llevar a pensar en que probablemente sea anafilaxia. Y el 15% de los pacientes resultaron en un paro cardíaco, una supervivencia de más del 96%, entonces fueron, pues digamos que intervenciones oportunas. Habíamos dicho que entonces en este NAP6 nos presenta estas gráficas con las diferentes presentaciones clínicas. Hablamos de un patrón de signos y síntomas que se relacionan con esta respuesta vasomotora, que en la mayoría de los casos para nosotros como anestesiólogos son difíciles de evaluar y difíciles de identificar por diferentes motivos, principalmente porque los medicamentos que utilizamos en anestesia como inductores, por ejemplo, en caso de anestesia general, o los medicamentos en el caso de anestesia neuroaxial causan un bloqueo simpático que lleva a hipotensión. Entonces nosotros siempre estamos compensando esa hipotensión si se debe a la intervención o al acto anestésico como tal, o si es debida a una reacción anafiláctica en el caso de que sea súbita. Además, otras manifestaciones clínicas que vemos acá, como por ejemplo las manifestaciones cutáneas, del rash cutáneo morbiliforme o la urticaria, son difíciles de identificar por los campos quirúrgicos, por la posición del paciente, y además porque el paciente está sedado o está anestesiado y tampoco va a manifestar ese disconfort que se presenta en el caso, por ejemplo, de náusea y vómito, en el caso de broncoespasmo, en el caso de laringoespasmo. La principal manifestación clínica, hipotensión y taquicardia, hipotensión súbita con taquicardia, pero también se puede presentar bradicardia, y la bradicardia se presenta como un reflejo a la hipotensión, a la hipovolemia relativa que hay por la fuga capilar. Entonces, la primera gráfica de la izquierda nos muestra que lo primero en presentarse fue la hipotensión y la taquicardia, y la gráfica de la derecha nos muestra que en el términos generales y en el transcurso del desarrollo de la reacción anafiláctica, la hipotensión y la taquicardia son los principales síntomas que se presentan. Hay diferentes formas de clasificarlo. La clásica es la escala de Ring y Mesmer, que habla pues según la severidad del cuadro. En un grado 1 solo cutáneo, que simplemente se presenta como un rash maculopapular o morbidiforme, o con una urticaria que no es generalizada. En el grado 2 es una enfermedad multisistémica leve que ya presenta compromiso no solo cutáneo, sino compromiso de las mucosas, con edema faríngeo, con edema de lengua y con una urticaria más generalizada. Grado 3, multisistémica severa, que ya amenaza la vida, que empieza a presentar broncoespasmo, que empieza a presentar hipotensión, que empieza a presentar taquicardia. Y la grado 4 es el paro cardiorrespiratorio, para el cual vamos a responder según las recomendaciones de la AJA para reanimación cardiopulmonar. Y un grado 5 que es muerte. Esa escala es ampliamente conocida y ha sido ampliamente validada en el escenario perioperatorio y la podemos utilizar. Hopkins en el 2019 nos propone una nueva escala y nos dice no vamos a hablar de severidad en términos generales, sino de severidad de acuerdo con el sistema que esté afectado. Qué tan severa es la reacción cardiovascular, qué tan severa es la reacción respiratoria, cutánea, y al cuánto tiempo se dio la reacción, si fue inmediata, si fue tardía, y cuánto tiempo tuvo de haberse presentado la reacción anafiláctica. Sin embargo, para esta escala todavía nos falta algo de validación clínica, y la invitación es a quedarnos también para términos médico-legales, para registro de historia clínica y para estandarizar la comunicación entre los colegas con la escala de Ring y Mesmer. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, este es un modelo que nos presenta Mertes, se llama el autor, en este artículo de 2016, y él nos dice, listo, hay muchos diagnósticos diferenciales, rápidamente los vamos a clasificar en 3 categorías. Causas mecánicas, todo lo que nos obstruya el flujo sanguíneo de forma mecánica o lo que nos obstruya o nos entorpezca pues la función del corazón, infarto, taponamiento cardíaco, un asma severa en el caso de broncoespasmo, problemas en el circuito, en el caso de circulación extracorpórea, embolismos, neumotórax. Causas mecánicas las debemos tener en cuenta. Causas metabólicas, principalmente la hipercalemia, que nos puede llevar a paro cardíaco, hipotensión severa y taquicardia, por diferentes mecanismos, por miotonías, por ACV, por quemaduras, hipertermia maligna, succinilcolina, todo lo que nos suba el potasio. Y unas causas misceláneas, dentro de las cuales quizás una de las que nos enfrentamos con más frecuencia es una sobredosificación de los medicamentos anestésicos, pero también interacciones anestésicas y otras enfermedades como la mastocitosis. El mastocito está predispuesto a que con cualquier cosa de granule y nos pueda hacer una reacción anafiláctica. También hemorragia, sepsis, edema pulmonar. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta todas las posibles causas de hipotensión y taquicardia, que son los principales síntomas que se presentan. Y Garvey nos presenta entonces en este trabajo de 2021
una forma distinta de clasificar esos diferenciales, que es evaluando según el síntoma aislado. Si tenemos hipotensión aislada, ¿qué pasó? ¿Qué puede ser? Una sobredosis, o el bloqueo neuroaxial se nos subió mucho, o hay embolismos, aéreo, tromboembolismo pulmonar, embolismo de líquido amniótico en el caso de la embarazada. Antidepresivos tricíclicos, importante, porque los antidepresivos tricíclicos potencian la acción hipotensora del propofol. Entonces, persona con amitriptilina inducida con propofol es más propensa a hacer hipotensión que una persona que no use la amitriptilina, por ejemplo. Broncoespasmo aislado, patología pulmonar, vía aérea hiperreactiva, asma, EPOC o problemas del circuito ventilatorio. Angioedema aislado, inflamación de tejidos blandos por la manipulación de la vía aérea, el angioedema relacionado con los inhibidores de la ECA que ya vimos, y el angioedema hereditario adquirido. Y si el problema es cutáneo aislado, pues son las reacciones que digamos que revisten menos gravedad, que podemos ser una liberación inespecífica de histamina, en el caso, por ejemplo, de las denominadas alergias a los AINES, entre comillas, personas que vengan con urticaria y se presentan casos de urticaria al frío, en el cual la infusión de medicamentos o de líquidos más bien que no han sido previamente calentados pueden desencadenar esa reacción urticarial, sobredosis de oxitocina también, que por efectos de aumento de la permeabilidad vascular me van a llevar a reacciones urticariformes, y síndrome de tracción mesentérica. Listo, entonces esta primera parte para dejar este mensaje grande, las reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia perioperatoria, primero, son difíciles de identificar. Y segundo, se pueden producir incluso tras la primera exposición al alergeno. Entonces, personas que no nos refieran ninguna alergia pueden aún así desencadenar reacciones de hipersensibilidad y de anafilaxia, y ya vamos a ver por qué. ¿Cuáles son esos principales sospechosos entonces? Diferentes estudios han mostrado esto. Esto varía también según regiones y según las prácticas clínicas, pero los principales son estos. Primero, antibióticos. Segundo, relajantes neuromusculares. Tercero, clorexidina. Cuarto, látex. Puse ahí el quinto, pero es el cuarto. Y el quinto, el tinte de azul isosulfán, que cada vez se utiliza más en cirugía de cáncer de mama. Listo. En el NAP6 que mostraron que la principal causa en Europa son los antibióticos. Pues en el Reino Unido son los antibióticos, contando hasta por un 47% de las reacciones anafilácticas, y los relajantes musculares un 33%, la clorexidina un 9%, y este tinte azul isosulfán en un 5%. Se presentaba hasta hace muchos años una relación inversa. Los relajantes musculares eran más prevalentes que los antibióticos, porque la reacción anafiláctica relajante musculares, como lo veremos acá, se puede presentar incluso con productos de uso común. Entonces, algunas cremas dentales, algunos maquillajes, algunas cremas faciales que se comercializaban en Europa, y algunos jarabes para la tos que tenían como componente la folcodina, que es parecido a la codeína, tenían unos grupos isopropilo similares a los grupos isopropilo de los relajantes neuromusculares, ¿sí? Eso causaba reacciones alérgicas cruzadas que se siguen viendo en algunos países de Europa, pero cada vez han venido disminuyendo y ha ganado pues más terreno los antibióticos. En el reporte del NAP6 que encontraron, que el medicamento que más se relaciona con reacciones de hipersensibilidad o que más se relacionó fue el rocuronio, en segundo lugar el atracurio y en tercer lugar la succinilcolina. Y esta gráfica, ¿qué mensaje nos comunica? Nos dice que las reacciones de hipersensibilidad por atracurio causan más hipotensión, al igual que las reacciones por rocuronio, mientras que las reacciones a succinilcolina causan más problemas de vía aérea. Entonces, hipotensión con broncoespasmo, hipotensión con aumento de presiones de vía aérea, nos haría pensar más en succinilcolina. Hipotensión aislada, sin tanto compromiso de vía aérea, nos haría pensar más en rocuronio o en atracurio. ¿Listo? Entonces, ojo pues con los champús, con las cremas dentales y con los productos de uso común en algunos pacientes que los usan y que no sabemos qué pasó y por qué reaccionó al rocuronio. Tenemos que empezar ya después del caso en retrospectiva a ver si hubo una reacción cruzada a uno de estos productos de uso común. Y este hombre, Van Quillenborg, nos publicó este trabajo muy interesante. Entonces él dice, bueno, ¿existe o no existe la reacción cruzada entre los relajantes neuromusculares? Y el man hizo esta tabla. Entonces dice, rocuronio, bencuronio y succinilcolina, ¿con qué reacciona? Entonces el rocuronio reacciona hasta en un 42% con el becuronio, hasta en un 19% con el pancuronio y hasta en un 27% con succinilcolina, pero solamente en un 6% con el cisatracurio. Similar pasa con la succinilcolina, 33% de reacción cruzada con el rocuronio, 11% con el pancuronio y ninguna con el cisatracurio. Entonces, de este trabajo, que fue pues, un trabajo juicioso puntual, nos dice, hombre, el cisatracurio, si definitivamente necesitamos utilizar relajante muscular, puede ser una alternativa segura en los pacientes con antecedente de alergia al rocuronio o a la succinilcolina, porque la reacción cruzada
es baja. Y con respecto al Sugamadex, entonces ahí tenemos como una dualidad, y es que algunas personas han dicho, listo, si el rocuronio es el principal relajante neuromuscular responsable de las reacciones de anafilaxia, si las identificamos temprano y le damos Sugamadex, ¿podríamos revertir esa reacción de anafilaxia teniendo en cuenta el mecanismo de acción del Sugamadex? La respuesta es no, pero sí puede mitigar un poco la reacción, la severidad de la reacción si se administra temprano, si se administra como dentro de los primeros más o menos 15 a 20 minutos después del reconocimiento de la reacción anafiláctica, puede encapsular y llevarse parte del rocuronio y evitar que se granulen más mastocitos y más basófilos. Pero pues esto digamos que no ha sido demostrado consistentemente, e incluso en algunos países como Japón han visto que hay una alta incidencia de alergia al Sugamadex. Entonces digamos que como que sí, pero como que no sabemos si es una buena estrategia, podría servirnos por su mecanismo de acción, pero tenemos que tener en cuenta en la cabeza que también hay alergia al Sugamadex. 1 en 300 en Japón versus 1 en 9000 en otras poblaciones, y esto se debe a la alimentación japonesa. En la alimentación japonesa es rica en ciclodextrinas y las ciclodextrinas pueden hacer reacción cruzada con el Sugamadex. Siguiente sospechoso entonces son los antibióticos. Y es que a nosotros muchas veces se nos olvida, pero la profilaxis antibiótica es responsabilidad también nuestra, es responsabilidad también del anestesiólogo y no solamente del cirujano. Y es responsabilidad nuestra porque somos nosotros, primero, los que podemos estar pendientes de ponerlo, y segundo, porque somos los que estamos pendientes del paciente después de poner el medicamento. La profilaxis antibiótica es importante por todas estas causas. Primero, porque disminuye las infecciones del sitio operatorio. Esto disminuye la estancia hospitalaria en 7 a 10 días, disminuye las complicaciones a largo plazo y la mortalidad. Segundo, la profilaxis antibiótica, para poder darla, tenemos que tener en cuenta que la flora bacteriana en el sitio operatorio está principalmente conformada por cocos gram positivos y principalmente Staphylococcus aureus, que en la gran mayoría de los casos es sensible a las meticilinas. Pero también, según el sitio quirúrgico, pueden ser bacilos gram negativos. Entonces, el antibiótico de elección debe tener un espectro lo suficientemente amplio, y con algunas de las alternativas, como la clindamicina o la vancomicina, podemos quedarnos cortos. La primera línea, desde hace muchos años ya, es la cefazolina, por encima de otros betalactámicos y por encima de la cefalotina, que era la anterior primera línea. Pero podemos utilizar otros betalactámicos dado el caso que no haya disponibilidad o que haya alguna reacción alérgica comprobada a la cefazolina. Y las alternativas, como la clindamicina o la vancomicina, si bien se utilizan ampliamente, por ejemplo, la clindadosis de 900, que casi que es mandatoria, digámoslo así, en los pacientes con alergia reportada a la penicilina, tienen problemas, tienen mayor riesgo. La clinta tiene riesgo de colitis pseudomembranosa por infección por Clostridium difficile. Y tiene un problema, y es que no es tan buena cubriendo gram negativos. Entonces, sitios quirúrgicos que tengan gran presencia de bacilos gram negativos, como la zona perineal, por ejemplo, puede aumentarnos el riesgo de infección de sitio operatorio. Vancomicina, varios problemas, nefrotóxica. Si se infunde muy rápido puede causar el síndrome del hombre rojo. Tercero, está aumentando la resistencia antimicrobiana al Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, y ya están presentando casos de resistencia a la vancomicina. Entonces, presión selectiva sobre los microorganismos. Son problemas que se nos presentan. Y la vancomicina tampoco tiene buena cobertura sobre los gram negativos, entonces aumenta el riesgo de infección del sitio operatorio. Entonces, ¿qué hacemos con esos pacientes que son alérgicos a la penicilina? Quiero traer esta diapositiva que titulé El asunto penicilina. Aquí vemos a Alexander Fleming viendo acá el penicillium, y varios reportes nos dicen, hombre, de un 10 a un 12% de los pacientes que nos llegan a la valoración preanestésica o al servicio de urgencias van a reportar alergia a la penicilina. ¿Sí? Uno de cada 10, o sea, uno de nosotros acá en este salón, uno de cada 10 de nosotros en este salón puede reportarse el alérgico a la penicilina. Pero ¿qué dijo el NAP6? El NAP6 dijo, hombre, en 3 millones de anestesias nos dimos cuenta que más de un 90% de esos reportes de alergia a la penicilina no son reales, no son ciertos. Eso que nos lleva a que haya un régimen inadecuado de profilaxis con antibióticos que, como ya vimos, pueden aumentar el riesgo de infección del sitio operatorio. Cuando nos llega un paciente que reporta alergia a la penicilina, tenemos que hacer una valoración preanestésica completa, haciendo énfasis en dos cosas: la severidad de la reacción y el tiempo de aparición. Si fue leve, digamos, el paciente se brotó, el paciente tuvo un rash morbiliforme, tuvo algunos síntomas gastrointestinales aislados de pronto, tuvo una cefalea aislada, podemos decir que es una reacción no IgE, es un cuadro clínico altamente sugestivo de reacción no IgE.
Mientras que si fue una reacción severa, que ya requirió adrenalina, que ya tuvo angioedema, que de pronto requirió reanimación, podemos decir que es un cuadro compatible con reacciones IgE. ¿Listo? Entonces eso es lo primero, la severidad. Segundo, el tiempo. Se ha visto que los pacientes que tienen reacciones IgE a la penicilina, a los 5 años, menos del 50% van a reaccionar. Yo tuve mi reacción hoy, 5 años después, la mitad no reaccionan. Y 10 años después, más de un 80% no reaccionan. Entonces, una cosa es el paciente que la tuvo hace 3 meses, otra cosa es el paciente que de niño le pusieron penicilina y tuvo una reacción y tiene ya 40 o 50 años. Y lo tercero es, si tenemos la duda, hacer la prueba subcutánea. Y el NAP6 nos dice que más del 90% de las pruebas subcutáneas van a ser negativas. Y si tenemos el Task Force francés del 2019 nos dijo, si tenemos prueba negativa, podemos usar cefalosporina sin ningún problema en esos pacientes y nos ahorramos los problemas de la vancomicina y la clinta. Pero entonces nos dicen, listo, hay reacción cruzada entre la penicilina y la cefazolina porque son betalactámicos, ¿cierto? Entonces, hay un antiguo paradigma que decía que es que el anillo betalactámico es el que reacciona, que la prevalencia puede ser de hasta un 15%, incluso hasta un 18% de reacción cruzada, según los estudios, pero si uno se pone a ver con detalle, la mayoría de reportes son previos a 1980. Y de 1980 para acá, ¿qué ha pasado? Ha pasado que se han presentado nuevas técnicas de purificación en los antibióticos que han eliminado una serie de epítopes y una serie de aptenos que eran los que nos llevaban a esa variabilidad en las reacciones cruzadas. Los antibióticos hoy en día son más puros. El antiguo paradigma también nos decía, las cefalosporinas se clasifican en primera, segunda, tercera generación según su estructura molecular, pero no, es según el espectro de acción, según qué tanta cobertura gram positivo, gram negativo, hacia un lado o hacia el otro tengan. Entonces, con base en esto se han hecho nuevos estudios y el nuevo paradigma nos dice, la alergia no es por el anillo betalactámico, es por las cadenas R1, las cadenas laterales R1 y R2. ¿Y qué nos dicen los estudios? Que si las cadenas R1 son idénticas, hay un riesgo hasta el 16% de reacción cruzada. 1 de cada 6 va a ser reacción cruzada. Cadenas R1 similares, hasta un 2%. Y cadenas R1 no relacionadas, no hay riesgo de reacción cruzada. Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles tienen cadenas R1 similares? ¿Cuáles tienen cadenas R1 idénticas y cuáles no? Ese trabajo publicado en Anestesia y Analgesia nos dice, esos que están acá, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, son similares y son idénticas entre grupos. Las de grupo 1 son idénticas. Entonces, por ejemplo, penicilina con cefalotina, hasta un 10% de riesgo de reacción cruzada. Penicilina con amoxicilina es similar, hasta un 2% de riesgo de reacción cruzada. Pero penicilina con cefazolina es una cadena que no está relacionada. Por consiguiente, el riesgo de reacción cruzada entre la penicilina y la cefazolina es virtualmente ninguno, ¿sí? Por consiguiente, podríamos utilizar de forma tranquila la cefazolina en pacientes con la etiqueta de alergia a la penicilina. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no son todas las cefalosporinas, es solamente estas que están en el grupo de cadenas no relacionadas, como la cefazolina, el cefotetán y otras que no utilizamos acá en Colombia. Importante tener en cuenta una cosa, y es que si la reacción fue una reacción de tipo 4 severa, tipo DRESS, tipo Steven Johnson, tipo necrólisis epidérmica tóxica, esas reacciones no son mediadas por IgE, son mediadas por otros mecanismos que son más celulares. Entonces, ahí sí tenemos que tener cuidado y hacer una evaluación más exhaustiva de estos pacientes. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que, ojo, si bien no hay reacción cruzada, sí puede haber riesgo de alergia a la cefazolina por sí misma. Entonces, pues, es un caso que es poco frecuente y la anafilaxia, como vemos acá, es de menos del 0.001%, pero existe ese riesgo. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes? Este flujograma pues, nos dice, fue presentado también en este mismo trabajo de anestesia y analgesia, dice, paciente con antecedente de alergia a la penicilina, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a etiquetar o lo vamos a desetiquetar? Hacemos una historia clínica completa. Si la historia clínica completa hay una baja sospecha de IgE por las características clínicas leves o la reacción fue de hace más de 10 años, podemos dar cualquier cefalosporina con tranquilidad. Si la reacción fue más severa, con una alta sospecha de IgE o la historia clínica definitivamente no es suficiente y no sabemos bien, entonces cuidado, pare y haga una prueba de alergia. Si la prueba de alergia es negativa, desetiquetamos y nos vamos con cualquier cefalosporina. Si la prueba de alergia es positiva o no está disponible, nos vamos solo con cefalexina.
Pero si la reacción fue una reacción de hipersensibilidad retardada, que ya la mencionamos, Bress, Steven Johnson, etcétera, evitar cefalosporinas, interconsulta por alergología. ¿Listo? Otras causas menos frecuentes, el propofol, menos del 2% de las causas en algunas series, por grupos isopropilo, entre medicamentos, más que por reacción cruzada con alimentos. Entonces, digamos que la reacción del propofol es por el propofol en sí, más no por los componentes del vehículo, como la lecitina de soya, por ejemplo, y algunos emulsificantes derivados del huevo. Entonces, existía esa preocupación de que el paciente con alergia al huevo, con alergia a la proteína de soya, fuera a hacer reacción cruzada de propofol. Estudios recientes han demostrado que no, que es al propofol en sí. Clorexidina cada vez de uso más frecuente, entonces se nos invita a evitar, pues a limpiar bien la clorexidina para que no se nos vaya por vía intravascular y que no haya reacción alérgica. El látex también. Atención en las alergias con el látex, que son potencialmente graves y son relativamente frecuentes en aquellos pacientes que desde muy niños han tenido múltiples intervenciones quirúrgicas, particularmente en niños que han tenido intervenciones del neuroeje como mielomeningocele, por ejemplo, o espina bífida. Son niños que en su adultez van a presentar más riesgo de alergia al látex. La protamina se ha documentado en 2 escenarios: pacientes alérgicos al pescado o a los productos marinos, pues, y pacientes con antecedente de vasectomía tienen más riesgo de alergia a la protamina por la autosensibilización, pues, con los productos derivados del semen. Los opioides, menos del 1% de las reacciones de hipersensibilidad y más del 60% de los síntomas reportados como alergia a los opioides por nuestros pacientes, si uno se pone a hacer una historia clínica juiciosa, son más efectos adversos o efectos secundarios del medicamento más que reacciones alérgicas. Con respecto a los opioides, un mensaje grande. Hay hasta 5 grupos de opioides según su estructura química. Los 2 que utilizamos son los fenantrenos o las benzilpiperidinas. Los fenantrenos están los de uso común en analgesia, pues, en hospitalización o perioperatoria. Morfina, buprenorfina, hidromorfona, hidrocodona. Son los fenantrenos. Y las benzilpiperidinas son los que utilizamos más en los quirófanos. Entonces está remifentanil, fentanilo y otros que no usamos en Colombia como el alfentanilo o el sufentanilo. Si tenemos alergia ya comprobada a un fenantreno, por ejemplo, a morfina, hidromorfona, podríamos usar de forma segura una benzilpiperidina, que es el fentanilo o el remifentanilo, y al revés. ¿Listo? Y otros menos frecuentes como, bueno, el tintidazón, isosulfán, e incluso otras aún menos frecuentes como las reacciones de alergia a la carne, de personas alérgicas a la carne, que pueden reaccionar a los coloides de origen animal o a la proteína de origen animal. ¿Listo? Entonces, mensaje importante acá: adecuada valoración preanestésica que considere distintos factores de riesgo y estrategias de acción a la hora de abordar esos pacientes. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero, obviamente, es una historia clínica completa para identificar posibles desencadenantes, y cómo han sido, pues, estas reacciones a lo largo del tiempo. Entonces, si nos enfrentamos a un paciente con antecedente de anafilaxia, vemos, ¿esta anafilaxia fue estudiada? ¿No fue estudiada? Si no fue estudiada o no es específica, entonces nos paramos en la segunda pregunta que siempre nos hacemos en el abordaje perioperatorio. ¿Es una cirugía urgente o es una cirugía electiva o es tiempo sensible? Si es urgente, vamos a hacer una historia clínica completa: cuál fue el desencadenante, cuál fue la severidad de la reacción, si se estudió o no por parte de alergología. Si no hay información, hacemos una anestesia que evite esos desencadenantes. Entonces preferimos técnicas neuroaxiales, preferimos anestesia regional, preferimos técnicas inhalatorias, evitamos relajantes neuromusculares en la medida en la que sea posible y disminuimos en términos generales la exposición a esos principales sospechosos de la alergia. Si sí hay información, podemos o descartar la alergia o confirmarla. Si la confirmamos, evitamos desencadenantes. Si la descartamos, hacemos una anestesia de rutina. Y si la cirugía es selectiva, paramos, nos vamos con alergología, hacemos una evaluación multidisciplinaria a identificar IgE específica, identificar reacciones subcutáneas, y si la descartamos, procedemos; si no, reprogramamos. Mensaje grande de acá: todo paciente con antecedente de alergia, independientemente de que la descartemos o la confirmemos, debemos estar preparados para tratarla, preparados para que haga una reacción severa y para hacer el tratamiento pertinente. Y este tratamiento pertinente se basa en estos 4 pilares. El primero, y quizás de lo más importante, diagnóstico temprano. Y de la mano del diagnóstico temprano, la suspensión de los agentes sospechosos. Quitamos todos los medicamentos que creemos que nos está causando la reacción anafiláctica. Segundo, oxigenoterapia. Favorecer la oxigenación tisular debido a que hay hipoperfusión con oxígeno al 100%. Tercero, terapia hídrica.
que no se nos sobrecargue, pero tampoco se nos quede, digamos que con el advenimiento de las técnicas más conservadoras de fluidoterapia, muchos pacientes de anafilaxia se estaban viendo subtratados en su terapia hídrica. Y recordemos que hay una hipovolemia relativa que es severa y que hay un aumento de la capacitancia de los vasos venosos y necesitamos reponer líquidos. Y el principal pilar de tratamiento es la epinefrina. La epinefrina es el medicamento ideal. ¿Por qué? Porque sus efectos alfa hacen vasoconstricción, entonces aumentan la resistencia vascular sistémica. Y también nos ayudan con el cronotropismo. Sus efectos beta 1 nos ayudan con el inotropismo. Hay compromiso de la contractilidad miocárdica, entonces nos va a dar más fuerza al corazón, más contractilidad. Y sus efectos beta 2 nos van a hacer broncodilatación y nos van a hacer un aumento una disminución de la capacitancia venosa, van a hacer venoconstricción. Entonces mejora precarga, mejora contractilidad, mejora poscarga, por consiguiente, mejora gasto cardíaco. Entonces, epinefrina, medicamento de elección. Garbi nos propone en este consenso de expertos del 2019 que en el grado 1 no hay necesidad de usar epinefrina, simplemente soporte, vigilancia clínica, antihistamínicos, pues recordemos que es el rash cutáneo o la reacción gastrointestinal aislada leve. Pero la epinefrina ya la usamos del grado 2 en adelante, entonces este es el esquema. En un grado 2, 20 microgramos en bolo, evaluamos a los 2 minutos y si no hay una respuesta adecuada, 50 microgramos y repetimos cada 2 minutos. Si no tenemos acceso venoso, 300 miligramos intramusculares. Y cristaloides, 500 cc en bolo, evaluar según respuesta clínica y repetir si es necesario. Grado 3, ya más grave, 50 microgramos en bolo o 100 microgramos en bolo. ¿En cuáles pacientes voy a usar 100 microgramos en bolo? En los cuales se ha administrado fenilefrina, se ha administrado norepinefrina, se ha administrado etilefrina y no ha habido respuesta. Nos vamos con una dosis más alta de epinefrina. A los 2 minutos doblar la dosis a 200 y repetir cada 2 minutos. Si no hay respuesta, si no hay acceso venoso, 500 microgramos intramusculares. Cristaloides, 1000 cc en bolo, ojalá bolo rápido, evaluar, repetir si es necesario, pero no sobrepasar una cantidad de 30 cc por kilo. Y en el grado 4 ya definitivamente es un paciente que está en paro, vamos a dar el miligramo completo de epinefrina en bolo, intravenoso, y vamos a dar masaje cardíaco y hacer todas las intervenciones siguiendo pues las recomendaciones de la AHA en el ACLS. Pero ellos nos dicen, ojo, que en epinefrina, en anafilaxia puede haber un cambio. Y sugerencia de expertos con base en los resultados del NAP6 nos dicen, paciente con presión arterial sistólica del menos de 50 milímetros de mercurio, considere empezar con presiones. No espere a que esté ya totalmente sin presión arterial. O con expirado de CO2 de menos de 20%. Si el paciente no sale, ¿qué intervenciones adicionales? No hay respuesta en 10 minutos, doblamos dosis de epinefrina, hacemos infusión de epinefrina 0.5 a 0.1 microgramos kilo minuto después de 3 bolos, o intramuscular y poner líquidos. Si persiste la hipotensión después de 10 minutos, entonces estas intervenciones que vemos allí. Empezamos, además de la adrenalina, pasamos a norepi, podemos hacer vasopresina. Si el paciente viene con beta bloqueadores, considerar glucagón y considerar terapia de circulación extracorpórea, si es el caso. E incluso algunos reportes ya nos están hablando del papel del azul de metileno en hipotensión refractaria por anafilaxia. Esteroides antihistamínicos como otra intervención, debatido, se pone, no se pone al principio, se pone un poco después. Lo cierto es que en la fisiopatología de las reacciones anafilácticas se ha descrito que hasta un 20% de los pacientes puede hacer una reacción bifásica. Entonces hablan de un pico entre las 2 y las 24 horas en las que puede hacer nuevamente reacción alérgica. Entonces, digamos que los esteroides y los antihistamínicos, más que yugular la crisis en el momento, lo que nos van a ayudar es a disminuir la probabilidad de reacción bifásica por los mecanismos de acción que tienen de disminución en la síntesis de mediadores inflamatorios y en la síntesis de inmunoglobulinas que nos van a llevar a esa reacción bifásica. Difenhidramina 25 a 50 miligramos, que puede ser venoso o puede ser muscular. Esteroides, hidrocortisona es lo que nos recomienda el NAP6 de 1 a 5 miligramos kilo. Sin embargo, pacientes con reactividad de vía aérea y pacientes que tengan un broncoespasmo severo se pueden ver más beneficiados del tratamiento con metilprednisolona 1 a 2 miligramos kilo. Si hay un broncoespasmo severo, considerar terapia inhalatoria e incluso terapia venosa con salbutamol venoso si lo hay disponible, o con ketamina o sulfato de magnesio como broncodilatadores venosos. Y el estudio de esto tenemos que tomar 3 muestras. Hay dos marcadores que se han descrito. La histamina, que ha caído en desuso porque la histamina dura 15 minutos después de la reacción y muchas veces sale negativa, nos embolatamos, no tomamos la muestra. Y la triptasa. La triptasa es el estándar de oro para determinar que esto fue una reacción anafiláctica.
tiene una consideración, y es que si bien la especificidad es muy alta, de más del 90%, la sensibilidad es cerca del 50%. Entonces, la triptasa tiene un valor predictivo positivo muy alto. Si no sale positiva, hay anafilaxia, pero tiene un valor predictivo negativo de entre 50 y el 60%. Entonces, si no sale negativa, no la descartamos. Por eso tenemos que tomar 3 muestras. Una a la primera hora, una a las 4 horas y otra a las 24 horas después de la reacción. Si sale por encima del valor de referencia o si sale 1.2 veces por encima del valor de la línea de base, se consideraría que es una reacción anafiláctica, y la invitación es a que después de la cirugía este paciente pues tomemos como estas decisiones. Primero, ¿continuamos o no continuamos la cirugía? Primera pregunta que nos debemos hacer. En la mayoría de los casos, sobre todo si son reacciones severas, se recomienda cancelar la cirugía, siempre y cuando lo permita, según el tipo de cirugía, según la indicación, si es una cirugía de urgencia, si es una cirugía mayor o si es una cirugía pues que se puede, digamos, por ejemplo, empaquetar y terminar ahí y continuarla después. Segundo, ¿cómo lo vamos a vigilar posoperatorio? Reacciones grado 1, grado 2, vigilancia de 6 horas, posoperatorias como mínimo. Reacciones grado 3 o grado 4 en la escala de Messner, considerar llevarlo a UCI. Las grado 4 definitivamente sí, llevarlo a UCI por una vigilancia mínimo de 24 horas. Las grado 3, pues individualizar según el paciente. Tomar las muestras de triptasa y remitir a ese paciente a alergología con la historia clínica lo más completa posible para otras pruebas, skin test, skin prick o identificación de la IG específica. Todo esto con un fin, y es que las próximas anestesias de ese paciente sean lo más seguras posibles y que el próximo anestesiólogo que haga esta valoración tenga toda la información para tomar las mejores decisiones y mejorar los desenlaces de este paciente. La principal prevención se hace con historia clínica completa y un plan de acción definido. No hay ninguna intervención de rutina como premedicación, ni antihistamínicos, ni corticoides de rutina que hayan demostrado tener beneficio. Es preguntarnos aquellas cosas que nos preguntamos muy tarde, ¿sí? En la anafilaxia. Para concluir entonces, la anafilaxia es un fenómeno difícil de reconocer, que es muy importante, que puede causar mortalidad, pero que afortunadamente es poco frecuente. Segundo, los antibióticos y los relajantes neuromusculares son la causa más frecuente. Y recordemos que ya se ha desmentido el asunto de las penicilinas. Podríamos utilizar de forma segura la cefazolina. Evaluación perioperatoria completa y multidisciplinaria para mejorar desenlaces perioperatorios. Y finalmente, la piedra angular, diagnóstico temprano, epinefrina y cristaloides. Les agradezco mucho por su atención y quedamos atentos si hay algún comentario o si hay alguna pregunta en el público. Muchas gracias a todos.